¿Cómo estás, Clara? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bien, muy bien, Muchas contenta gracias, de estar acá. Muchas gracias. ¿Dónde se arranca cuando se habla de emergencia de seguridad y, como dijo Borgonovo, de la vuelta al diálogo? ¿Por qué se produce esto después de transición y 45 días del gobierno de Perotti? La verdad que creo que de una manera que al menos nosotros no comprendemos, se produjo un vacío justamente de diálogo, diría que casi al muy poco tiempo de que el gobernador Perotti fuera electo. Las primeras reuniones de transición fueron amables, cruzaron información. Parecía que se iniciaba el camino que debía ser y después creo que hubo una decisión de cortar esa relación. Yo diría que uno hasta advirtió sorpresa en los propios actores políticos del peronismo, muchos de ellos gente con enorme experiencia y acostumbrados también a que en los años de gobierno del Frente Progresista el diálogo era algo absolutamente normal. No creo que haya intendente del peronismo que no sienta que el gobernador Lifchitz los trató exactamente igual que a los intendentes del Frente Progresista. O sea que para nosotros eso era normal. Creo que después hubo una decisión realmente de hacer un corte, quizás una estrategia comunicacional de echar la culpa de todos los males al gobierno anterior, pero creo que eso nos deja a los santafesinos y santafesinas entrampados en el medio de un tironeo sin sentido. La gente de nuestra provincia merece que la política hable de manera fluida, verídica y llegue a consensos. Así que creo que lo que estamos haciendo es lo que nunca debimos haber interrumpido. Por otro lado, vos decías que el gobernador actual tuvo algunas derrotas en las legislaturas, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo preferiría no verlo así. Algunas cosas no votamos, pero fíjate lo siguiente, desde que Perotti es gobernador, nosotros le sacamos sobre tabla la ley de ministerios, aún estando en desacuerdo con muchos de los cambios. Yo internamente no dejo de arrepentirme de haber votado que ciencia y técnica hayan dejado de ser ministerios, pero se las sacamos sobre tablas. Pidió modificaciones importantes al presupuesto que venía del Senado y se las dimos sobre tablas. Pidió que le aprobáramos el consenso fiscal con el presidente Fernández y en una semana se lo aprobamos. Y pidió que le votáramos la ley tributaria la última semana de enero y en una semana se la votamos. Entonces digo, también se está construyendo un relato respecto de que la oposición no quiere diálogo y las 4 leyes más importantes que el gobernador envió fueron votadas. Claro, esa ley ómnibus de emergencia bajo un título que sensibiliza, porque ¿quién de nosotros no puede decir, bueno, sí, hay gente que está pasando necesidades y hay situaciones de inseguridad que deben ser abordadas? Bajo ese título, que vuelvo a decir, en la sensibilidad política compartimos, adentro había contenidos que consideramos que realmente no ayudarían a mejorar esa emergencia o esa situación como tal. ¿Cuáles, por ejemplo? Como comprar sin licitación, como vender inmuebles sin que vayan a la legislatura esas decisiones, como aumentar los gastos reservados, como cambiar la ley de la policía exclusivamente desde un ministro y no desde una legislatura, como pulverizar los controles del Tribunal de Cuentas. Entonces digo, eso que era realmente la letra dura, pura y dura que estaba contenida dentro, es lo que consideramos que no era la solución, vuelvo a decir, a un título que como tal sí sensibiliza desde lo político y desde lo humano. Ahora, vamos al tema que eclipsó al resto, que es la seguridad. ¿Ustedes piensan que ese paquete, ese mega paquete, digamos, de medidas que se había enviado en diciembre y que se mandó archivo, digamos, en la Cámara de Diputados, debería replantearse? O sea, el diálogo debe manifestarse, porque hoy la sociedad civil realmente tiene miedo en esto, digamos. Yo pensaba que era una cuestión microclimática. Cuando voy a cualquier ámbito de discusión, están todos pendientes de lo que sucede, digamos, en materia de seguridad. Lo que yo quiero pensar es si esa situación existía hasta el 10 de diciembre o empezó el 11 de diciembre, porque la verdad que la escalada de asesinatos se vio
a posteriori de esa fecha, y creo que esa falta de diálogo que hubo en la transición en todos los ministerios, en particular en el Ministerio de Seguridad, es donde hace eclosión en algo tan sensible como que haya más asesinatos y más robos, más situaciones de temor. Ahora, quizás si uno analiza el resto de los ministerios, esta falta de acción, esta falta de planes estratégicos para decir a dónde voy, esta falta de capacitación en cuanto a cómo había cambiado el Estado en estos 12 años, bueno, en el Ministerio de Seguridad se ve más. La verdad que ayer el jefe, digamos, de la policía dice, tenemos nomás en Rosario 50 móviles funcionando. Primero que creo que no lo debería decir con semejante claridad, porque hasta es un llamado a que parte de la delincuencia advierta cuán flojo se está en la calle el control, y creo que eso ni siquiera hay que alertarlo. Pero digo, nosotros dejamos 160 móviles en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasó? No controlaron las vacaciones del personal, no organizaron bien los horarios de trabajo, no tuvieron buen mantenimiento de los coches y están en taller, no tuvieron el combustible necesario, no están controlando que se cumplan los recorridos. Tenemos un sistema de control que es el que se llama ojo, que en una pantalla en GPS uno puede advertir claramente. Entonces, para eso, ¿se necesita una ley de emergencia o se necesita planificación, control y gestión? Porque nosotros no tuvimos prácticamente en todo el tiempo de este último gobierno ninguna ley de emergencia, y sin embargo gestionábamos, controlábamos, se compraron una flota de vehículos, elementos de seguridad, armas. Para todo eso hay que gestionar, hay que ponerse en marcha. Por eso digo que la ley tiene un título que sensibiliza y un contenido que, como estaba planteado, no nos parecía útil para la solución. Ahora, si vuelven sobre este tema de la emergencia en seguridad, que también, por ejemplo, lo pide el PRO, lo ha pedido también, algunos radicales lo han pedido, algunos legisladores radicales. Entonces digo, yo te contesto claramente, sí lo vamos a analizar, porque la gente merece que lo analicemos. Pero, Rodrigo, para eso necesitamos que el ministro nos cuente su plan y que nos diga para qué. ¿Para qué quiere más gastos reservados o para qué quiere comprar sin licitación? Muy bien, tendrá situaciones delicadas que no quiere advertir, tendrá que comprar estos coches, tiene una planificación que comparte, que nos sentamos en una misma mesa con seriedad y sin chicanas y trabajamos juntos. Bueno, fantástico. Bajo ese escenario se puede pensar en una aprobación. Nosotros pedimos que se volviera a llamar a la Junta Provincial de Seguridad, porque además, Rodrigo, la inseguridad no es solo un problema de la policía, es un problema de la justicia, del MPA, que es el que acusa, o sea, de justicia en términos de acusar y de defender, el sistema acusatorio de defensa, pero es un tema esencialmente social. Entonces es para preguntarle, bien, les vamos a dar una emergencia de seguridad fundamentalmente para la policía, pero ¿van a seguir con el plan ABRE para ver lo social? ¿Van a seguir con el Nueva Oportunidad para que los chicos que están al borde del delito los contengamos de este lado? ¿Van a seguir con el Vuelvo a Estudiar para que los que dejaron la escuela sigan estudiando? ¿Qué relación tienen con la justicia? Nos cuentan que con el presidente de la Nación firmaron un convenio para que vengan gendarmes. ¿Vienen? ¿No vienen? ¿A dónde van a estar? ¿Bajo qué plan? Digo, nosotros tenemos experiencia en gestionar la seguridad. No es dar un cheque en blanco, pero vuelvo a decirlo, no por falta de voluntad, sino siquiera por estar convencidos de que eso como tal no soluciona el problema, sino hay un plan integral. Ahora, ¿pensás que la situación de las teorías que se van manejando dentro del gobierno, dicen por un lado está la violencia, hay realmente una sociedad violenta, que lo vemos no solamente en Rosario y Santa Fe, sino en todo el país, y que además está el agregado de la depuración, la purga policial,
y el vuelto, como se dice vulgarmente, de esa purga policial al gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, yo creo que están llamando purga policial a algo que no es más ni menos que pasar a retiro a los que tienen años de antigüedad. Y que en nuestra gestión, hoy lo decía en la reunión de la Comisión de Seguridad del exministro Puyaro, se pasaron a retiro más de 600 oficiales de alto rango que habían cumplido su antigüedad. Entonces, no nos convenzamos de un relato épico que comparto en el fondo, porque el fondo es correcto, hay que quitar de la fuerza a los policías que no trabajan correctamente o que no tienen valores éticos. Eso, claro que sí. Ahora, mandar a retiro a los que por antigüedad iban a ir a retiro, no nos creamos esa épica, pero porque nos podemos confundir, porque el delito está pasando por otro lado. Pero ¿pensás que parte de esa teoría es posible que haya sectores de la policía que envían mensajes mafiosos? Probablemente, como hay parte de la policía que ha formado partes de mafias y que nosotros hemos denunciado y que están con causas y muchos de ellos están presos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si las nuevas autoridades tienen certeza de que hay personal policial formando parte del delito, es correcto sacarlo de la fuerza. Hoy las leyes te permiten hacerlo, tenés que sumariarlo y si estás convencido hacer una denuncia ante la justicia y que ese hombre vaya preso. Pero eso está previsto en nuestras leyes, hay que actuar y hacerlo. Cuando fue la asunción de Perotti, el axioma más importante, digamos, creo que dentro de ese discurso fue hubo un pacto del delito y el Estado. ¿Cómo lo tomaste? Y la pregunta complementaria es, ¿qué quiso decir con el Estado? Porque parece, digamos, que, ¿viste cuando dicen todos somos responsables? Pues el Estado somos todos somos responsables, no es nadie. Sí, yo creo que es una acusación muy grave y vuelvo a lo que expliqué antes. Si un funcionario público, del rango que fuera, conoce que hay un delito, es su obligación denunciarlo e ir a la justicia. Si no, es complejo dejar en una opacidad un supuesto del cual no se dan más detalles, que vuelvo a decir, que ese título que puede ser un poco épico. El gobernador y el ministro tienen todo nuestro apoyo para que cuando tengan certeza de delito o presunción de delito, si es certeza van a la justicia, si es presunción se sumaria y se corre. Vamos a la cuestión de uno de los temas que abordaste en estos últimos días, que es la disyuntiva que hay con la EPE, con las tarifas. Y ASA de aguas. Y ASA también. Sí. A ver, ¿qué percibís vos? ¿Qué diagnóstico hacés de estos primeros días de gestión en las dos empresas? Bueno, la verdad que las dos empresas tienen una situación muy equilibrada y muy buena respecto, de manera comparativa, al resto de provincias, al resto de empresas de las otras provincias prestadoras del servicio. Sobre todo en una realidad productiva como la que tiene Santa Fe, donde en algunas otras provincias la mayor cantidad de prestación es la luz residencial domiciliaria. Nosotros, en cambio, tenemos prestación de energía y potencia para la industria, para la empresa, para el agro y demás, lo cual hace un servicio de más complejidad y en una extensión también muy grande. A comienzos del año 2019, el ex gobernador Lifchit frenó los aumentos de ambas. El último aumento de la EPE fue en marzo, el último aumento de aguas fue en el primer bimestre. Nosotros creemos que si pudo tomarse esa decisión, aunque el gobierno nacional siguió aumentando el costo mayorista de la energía, aunque el dólar se disparó, aunque la economía inflacionaria tuvo un abrupto salto, y aún en momentos de recesión económica, creemos que este año, con un gobierno nacional que dijo que iba a congelar por 180 días y que esperamos una situación económica mucho más tranquila, entendemos que es posible acompañar ese congelamiento nacional también teniendo congeladas nuestras tarifas aquí. Tomó la decisión justamente la EPE de, en esta intervención, de congelarlo por 180 días las tarifas. Ahora,
¿cómo pensás vos que va a ser digamos, después de ese segundo semestre? Porque el segundo semestre ya parece, digamos, digamos, la explicación que daba Macri, digamos, de hemos crecido bimestralmente, hemos crecido trimestralmente. Más o menos dos, claro, esos gráficos que fallaron bueno, tanto. Ahora, sí hay una expectativa de cuándo empieza a moverse el elefante. Bueno, yo creo que Santa Fe tiene una característica que nuestra producción, apenitas uno le saca un poco el pie de encima, apenas no la complejiza, enseguida se pone a andar. Creo que nosotros lo mostramos en la construcción por la obra pública. La obra pública fue una generadora de trabajo que amplió la capacidad productiva en otras áreas también. Y estamos convencidos que este elemento de no aumentar las tarifas, al menos el tiempo en el cual el gobierno nacional también tiene congelado el precio mayorista, es una buena señal y es un buen disparador económico. Y ni que hablar de los bolsillos de las familias, ¿no? De las residencias. Así que bueno, ojalá la medida se explicite, se tome y bueno, sea un alivio. Ahora, yo sé, es muy utópico de pensar que puede haber un cónclave Perotti-Lifchit. No, debería ser absolutamente normal, porque aparte lo ha habido ¿Y quién siempre. Tiene que tomar la iniciativa? Porque son los, a ver, vamos a ser claros, son los dos líderes políticos, digamos, que hay hoy. La verdad más allá de que haya nuevos emergentes, como soy testigo de varias iniciativas que el exgobernador Lifchit tomó, desde llamarlo por teléfono el día que ganó esa misma noche, desde invitarlo a casa y charlar, desde haber tenido otra reunión, de haber conversado el día que se hizo aquí en Santa Fe el debate presidencial. Voy a deconstruir, permítame, sí. Permíteme como comunicador, quiero deconstruir esta cuestión para que Lifchit es mi esposo. Es claro. Su esposo. Porque si no, es la esposa de Lifchit, ¿no? Y es una cuestión, sí. Digamos, sí, los dos tenemos una cuestión nuestra trayectoria política, claro, obviamente la de él mucho pero más también importante. Se entra en una cuestión de lenguaje, digamos, sí. de género, digamos, ¿no? Bueno, no, pero ¿qué quise decir? O sea, vos sos testigo de un montón de acercamientos que ha tenido Lifchit con Perotti. Sí, pero bueno... ¿Y cómo era la reacción de Perotti en ese momento? Porque en un momento parece que se habían puesto de acuerdo. Sí, es que además nos conocemos de hace 30 años, creo que hay hasta un afecto más allá de las diferencias políticas, así que me parece que no va a faltar oportunidad para que prontamente vuelvan a dialogar. ¿Pensás que esto debe ser cuanto antes porque por lo que está sucediendo, por lo menos con el tema de la seguridad? Porque yo creo que esa foto significaría una señal para la sociedad civil muy importante. Debería ser lo normal y la trayectoria de Lifchit como gobernador con la oposición demostró su vocación de diálogo siempre. Yo creo que a nadie le cabe duda de la vocación de diálogo. Miren, yo comento algo. Miguel tiene el mismo número de celular de cuando era secretario de Servicios Públicos en Rosario antes de ser intendente. O sea que lo tiene medio mundo. Y atiende, y conversa, y es abierto al diálogo. O sea que seguramente pronto se va a dar esa charla. La última, y gracias por tu tiempo. ¿Pensás que la composición de la legislatura de la provincia de Santa Fe, sobre todo en la Cámara de Diputados, va a abrir debates mucho más que los que hoy son de coyuntura, como es la seguridad, las emergencias que pide Perotti? Porque hay una composición, digamos, por ejemplo, inclusive de los pañuelos celestes, como se le decía, digamos, que está fragmentado ahora. Los radicales, hay radicales que no piensan lo mismo, pero tratan de potenciar el radicalismo, digamos, como partido. Aparece nuevamente Corral dentro de esa mesa partidaria. Va a ser una legislatura, entiendo, potente en su debate político, porque además tiene muchos actuales diputados que vienen de ser ministros, secretarios, roles realmente
de una gran relevancia. No me imagino, estando Claudia Balaguer, no volver a la ley de educación. No me imagino, estando Erika Ines, no volver a hablar el tema ciencia. No me imagino, estando José Garibay, no hablar de la obra pública. Bueno, lo nombrabas a Maxi Puyaro en el tema de seguridad. Y muchas otras personas que a lo mejor como referencias territoriales nos van a ayudar también. Creo que tenemos una Cámara muy representativa de toda la bota de la provincia y eso está muy bueno. Tenemos una Cámara prácticamente paritaria en cantidad de mujeres y de varones. Tenemos una Cámara mucho más joven. En promedio uno ve una camada de treintañeros, sí, 40, hay una renovación de cuadros interesante. ¿Y el Frente Progresista debería resignificarse? Tendría que haber, como dicen, tendría que haber un relanzamiento del Frente Progresista un poquito más amplio. Yo creo que al Frente Progresista le han anunciado, si no la muerte, una enfermedad grave. Recuerdo desde hace un legislador que dijo, muchos voy a ver pasar, digamos, el ataúd del Frente Progresista. Pues ya bueno, y acá estamos, más vivos que nunca, más fuertes que nunca. ¿Pero tendría que ampliarse un poco más? Probablemente la construcción política requiere de amplitud, en tanto compartas primero valores éticos y un norte común. No es juntarse por juntarse, sino para qué ampliar el proyecto. ¿Y con las puertas abiertas, por ejemplo, a Corral? Es una pena que Corral haya dejado el Frente Progresista, es él quien se fue, es una pena, creo que es un hombre que había estado cercano y él decidió irse, así que no sé, no quiero hablar por él. Gracias, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes.